Hola a todos. Es Z Dolph y hoy vengo con la cuarta parte de ¿qué hubiera pasado si Bardock y Jin escapaban con Kakaroto a la Tierra? Si no has visto la tercera parte de esta teoría, pon pausa, regresa a la parte anterior, y una vez vista, regresa al vídeo. Muy bien, comencemos. Llega el 12 de octubre del año 761. Y todos están reunidos en la casa de Kakaroto, para conocer a su hijo Gohan. Ese mismo día llega Raditz a la Tierra. Y mediante su rastreador detecta unas grandes energías. La más baja sería Piccolo, que tiene alrededor de 3000, ya que había entrenado arduamente después de la batalla con Kakaroto. Pero decide saltárselo para no tener problemas. Piccolo, sospechando de que él también tiene cola, decide seguirlo sin que se dé cuenta. Raditz empieza a preguntarse por qué la mayoría de los habitantes del planeta se encuentran con vida. Mientras Raditz se acerca donde Kakaroto, todos sienten su ki y salen a ver. Por sorpresa, Raditz llegó donde se encontraba Kakaroto y los demás. Al instante los padres de Kakaroto y Raditz salen, y Raditz queda sorprendido ya que no sabía de que se encontraban con vida. Raditz le pregunta a sus padres qué hacen en la Tierra y por qué no han matado ningún ser humano. Bardock le dice que no es necesario hacer eso, ya que la Tierra es un planeta hermoso, estable, con buenas personas y comida. Raditz pregunta cómo son tan fuertes sin haber matado a alguien. Bardock le contesta que descubrió que más que en enfocarse en conquistar planetas, es mejor entrenar. Luego Kakaroto le dice que contacte a Nappa y Vegeta para que vengan a la Tierra. Raditz le pregunta cómo sabe de ellos, y por qué los necesita. Kakaroto le dice que después explicará todo. Nappa y Vegeta dicen que llegarán en 2 semanas. Kakaroto le pide a Raditz quitarse el rastreador, por lo que Jin lo recibe. Después Kakaroto programa la nave de Raditz para guardarla en la corporación Cápsula. Mientras tanto Raditz empieza a conocer a los amigos de Kakaroto, y Kakaroto le cuenta sobre su experiencia en la Tierra. Después de unas horas, Bulma se lleva el rastreador de Raditz para examinarlo y crear uno mejor. Después de 2 días Raditz empieza a entrenar con Kakaroto y Bardock, mientras que también le enseñan a sentir el ki y controlarlo para no depender del rastreador. Piccolo se queda escondido en las montañas Paos mientras pasan las 2 semanas. Pasan las 2 semanas, y llegan Nappa y Vegeta, y van donde Kakaroto, Bardock y Raditz. En ese momento también se encontraban Krillin, Yamcha, Ten Shinhan y Chaos. Kakaroto los recibe diciendo, al fin. Vegeta pregunta por qué los quería en la Tierra. Kakaroto le pide que se quiten los rastreadores y guarden sus naves en la corporación Cápsula. Kakaroto les cuenta que en la Tierra existen unas esferas del dragón que pueden cumplir un deseo. Y cuando invocó al dios dragón le preguntó sobre qué había sucedido con el planeta Vegeta. A lo que contestó que fue destruido por Freezer. Después le preguntó si quedaban otros Saiyajin con vida. Donde este le mencionó que sí, y que eran ellos. Todos quedan sorprendidos, y deciden enfrentar a Freezer. Pero Kakaroto les dice que se detengan. Cuenta que en el templo de Kamisama hay una habitación del tiempo, donde se puede entrenarlo de 1 año en tan solo un día. Todos se sorprenden y deciden ir, mientras Piccolo interviene diciendo que escuchó toda la conversación, y que no permitiría que un ser más poderoso que él decidiera conquistar el mundo. Vegeta le pregunta a Piccolo si es un Namekiano. Piccolo dice que no tenía idea de su raza. Kakaroto le menciona que la otra parte de Piccolo, quien es el dios de la Tierra, es portador de las esferas. Por lo que Vegeta le menciona de que en el planeta Namekusei hay unas esferas más poderosas. Kakaroto le enseña a Nappa y Vegeta a detectar el ki y controlarlo. También el padre de Bulma se habría encontrado construyendo una nave de gravedad para todos con la tecnología de las naves Saiyajin. Todos se reúnen en el templo y en los días que pasarán entrarían Kakaroto y Bardock, Nappa y Vegeta, Piccolo y Raditz, Krillin y Yamcha, Ten Shinhan y Chaos. Piccolo también se volvería alguien bueno por su conexión con Raditz en el entrenamiento. Los Saiyajin, al estar en la habitación, deciden entrenar en su forma Osaru de vez en cuando con una luna falsa, así Kakaroto dominando la fase Osaru, ya que nunca se había transformado. Raditz también en ocasiones entrena en su forma Osaru, mientras Piccolo se hace gigante. Después de que todos terminaran con el entrenamiento deciden descansar unos 3 días. Al pasar los 3 días, Krillin va a la torre del maestro Karin y guarda unas semillas del ermitaño. Todos los que entrenaron en la habitación del tiempo, entran en la nave, mientras Jin, Milk, Bulma, y los demás que se encontraban en la Tierra les desearían suerte. La nave tendría una gravedad de 150, donde todos entrenan durante el viaje. Pasan unos días y llegan al planeta Freezer 79. Los niveles de poder que mencionaré son mi punto de vista. Bardock, 1.400.000, Kakaroto, 930.000, Nappa, 830.000, Vegeta, 915.000, Raditz, 790.000, Piccolo, 750.000,
Krillin, 240.000, Yamcha, 200.000, Ten Shinhan, 270.000, y Chaos, 190.000. Vegeta se encarga de matar a Kiwi, Bardock de Dodoria, y Raditz de Sabón. Los guerreros terrícolas deciden encargarse del resto de los soldados, mientras los Saiyajin y Piccolo deciden ir directo contra Freezer. Bardock le dice que se prepare, ya que será su fin. Freezer se ríe y decide atacar, pero no logra hacerles un rasguño, por lo que accede a su segunda forma, pero tampoco consigue ser rival, accede a su tercera forma, pero tampoco funciona mientras los guerreros pelean juntos. Por lo que muy furioso les dice que ahora se van a arrepentir y accede a su forma final, y decide usar el 50% de su poder. Nadie consigue hacerle daño, los terrícolas deciden interferir en la batalla pero tampoco logran hacerle algo. Freezer comienza a humillarlos a todos, dejándolos agotados y heridos. Krillin decide repartirles a todos unas semillas. Por lo que algunos tienen un Zenkai con los siguientes niveles de poder. Bardock, 5.200.000, Kakaroto, 4.500.000, Vegeta, 3.800.000, Nappa, 2 millones, Raditz, 1.500.000, y Piccolo crecería un poco su poder alcanzando a 630.000. Freezer todavía tiene mucha ventaja sobre todos siguiendo humillándolos, mientras Bardock muy cansado le dice que no le permitirá ganar la batalla, y que tampoco le perdonaría lo que le hizo a su planeta. Freezer se ríe y le dice que acabará con él de una vez, por lo que decide lanzar un rayo poderoso hacia él, pero Raditz se pone enfrente recibiendo ese fuerte ataque dejándolo agonizando. Bardock muy enfadado por lo que le hizo a su hijo, por toda la humillación ante la batalla, por lo que le hizo al planeta Vegeta, aprieta sus puños deseando tener más poder. El planeta comienza a temblar, mientras unos truenos aparecen, el ki de Bardock se va incrementando, hasta que grita muy furioso, y se transforma en Super Saiyajin, por lo que ahora su poder es de 260 millones. Todos quedan sorprendidos, Bardock le dice que esta vez no se lo perdonará y comienza a darle una paliza, humillándolo demasiado. Freezer decide usar su poder al 100%, Bardock decidiría esperar. Una vez con el máximo poder decide empezar de nuevo, pero no consigue hacerle nada a Bardock. Freezer al 100% de poder tiene unas 145 millones de unidades, pero al no poder controlarlo va disminuyendo a 120 millones y menos. Por lo que Freezer queda muy asustado al ver al legendario Super Saiyajin frente a él, y Bardock le dice, despídete. Carga un poderoso ataque y se lo lanza desintegrándolo por completo, consiguiendo vengar su raza. A Krillin no le quedaban más semillas, por lo que deciden poner a Raditz en una camilla y una máscara de oxígeno para que resista. Vegeta se ve sorprendido ante el poder que obtuvo Bardock considerándolo el legendario Super Saiyajin. Pero Bardock le dice que todos pueden alcanzarla, solo deben saber controlar bien sus emociones y alcanzarán la transformación, mencionando que con entrenamiento la perfeccionarían y podrían transformarse sin esfuerzo. Pasan unos días, llegan a la Tierra, y Raditz se come una semilla del ermitaño. Bulma le ofrece a Nappa y Vegeta vivir en la corporación Cápsula, donde les prepararía mucha comida, y una sala de entrenamiento con más gravedad, por lo que ambos aceptan. Mientras Raditz decide irse a vivir con sus padres. Habría mucha paz en la Tierra pero todos los Saiyajin entrenarían arduamente para ser más fuertes. Piccolo se uniría a entrenar junto a Bardock, Kakaroto, y Raditz. Mientras que Gohan se dedicaría solo a estudiar, ya que no se ha descubierto de su verdadero poder. Muy bien, hasta aquí la cuarta parte, espero que les haya gustado, den me gusta, suscríbanse, y compartan. Den me gusta a mi página de Facebook, saludos a todos, hasta la próxima.